Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a su espacio para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la lección de escuela sabática. Pues hemos venido con unos días un poco diferentes, aunque no pareciera que estamos estudiando la lección de escuela sabática, pues estamos estudiando la lección de escuela sabática, solo que lo estamos profundizando mucho, muy profundo, para que todos los conceptos queden hasta donde se pueda lo más claros posible. Y pues hemos estudiado la identidad de la bestia, de la primera bestia de Apocalipsis, que es la bestia contra la que advierte el mensaje del tercer ángel. Y hemos estudiado la identidad de la bestia que surge de la tierra, que hemos visto que es Estados Unidos de Norteamérica, que es la bestia que forma la imagen de la bestia. Y pues necesitamos saber quién es para poder entender qué es la imagen de la bestia. Y pues hoy nos toca entonces hablar específicamente de la imagen de la bestia, porque recuerden, el mensaje del tercer ángel advierte en contra de adorar a la bestia y a su imagen. Así que vamos a mirar de qué se trata la bestia, la imagen de esta bestia. Pero antes que todo vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado un nuevo día de vida. Gracias por este sábado precioso, gracias porque en tu misericordia podemos alabarte, honrarte, glorificarte en este precioso día. Gracias por regalarnos este don maravilloso y por tener la oportunidad de estar más conectados, de tener un día especial para estar más en íntima relación contigo. En este momento queremos suplicarte la presencia del Espíritu Santo para realizar este estudio que realizaremos en este momento, que sea Él el que nos dirige en este estudio, que sea Él el que abre nuestra mente, nuestros corazones, que nos ayuda a interiorizar el mensaje, a grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo que nos capacite para vivir conforme y en consecuencia a lo que nosotros estamos aprendiendo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy hablaremos entonces de la imagen de la bestia, porque después, la próxima semana, o mejor dicho, esta semana, yo estoy aquí con mi cabeza con la próxima semana y pues ya hoy sábado estaremos comenzando la nueva semana de estudio de la lección de escuela sabática, así que durante esta semana estaremos ya concluyendo todo lo que tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Y pues con todo este contexto que ya tenemos claro, que espero que ya lo tengamos claro, terminando con lo de hoy, pues estaremos más en capacidad de entender la marca de la bestia y el sello del Dios viviente. Pues para hablar de la imagen de la bestia tenemos que continuar con la bestia que surge de la tierra, porque esta es la que forma la imagen de la bestia. Y para comenzar, pues vamos a hablar de la identidad del dragón. Este dragón es el protagonista del capítulo 12 y del capítulo 13, y pues primeramente o de forma primaria, este dragón representa a Satanás, pero también representa al Imperio Romano, porque fue el Imperio Romano instigado por los sentimientos que genera Satanás en el corazón, quien intentó matar al hijo varón de la mujer vestida del sol y que tenía los pies bajo la luna en Apocalipsis capítulo 12. Realmente no fue Satanás en persona, sino que en la personificación del Imperio Romano intentó matar a Jesús. Así que el dragón representa a Satanás primariamente, pero también al Imperio Romano. Así que la bestia que surge de la tierra, al hablar como el dragón, esto lo que nos quiere decir este símbolo es que hablará como Satanás y al mismo tiempo como Roma, pero como la Roma papal.
¿Por qué? La profecía nos dice que cuando el Imperio Romano se divide por causa de las invasiones de las tribus bárbaras, el poder del Imperio Romano sufre una transformación, es decir, cede su poder a la Iglesia romana. A la Iglesia romana es la que recibe directamente o hereda el poder del Imperio Romano. Por eso, en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 1, 2 en adelante, dice que el dragón le cede su poder a la bestia que surge del mar. Porque eso es lo que realmente, lo que literalmente sucede cuando las tribus bárbaras invaden el Imperio Romano y se lo reparten. Roma queda con un vacío legal, por así decirlo, queda con un vacío de liderazgo, de gobierno, y quien se levanta para continuar con ese gobierno a la cabeza de esa titularidad del gobierno es el obispo de Roma, el papado. Ahora, cuando Estados Unidos habla como dragón, cuando la profecía dice que habla como dragón, lo que significa es que se convierte en el portavoz de la bestia, que recibió el poder del dragón. Es decir, hablará en nombre de Satanás y al mismo tiempo en nombre del papado. Ahora, ¿cómo habla una nación? Esa expresión, ese simbolismo, ¿qué significa? ¿Qué significa que una nación habla? ¿Cómo habla una nación? Y pues las naciones hablan por medio de sus representantes elegidos por el pueblo. Es decir, a través de los sistemas que tienen los gobiernos establecidos, representativos, como es Estados Unidos en este caso, y son el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Todos estos son modelos representativos y es a través de ellos que habla una nación. Esta bestia entonces que surge de la tierra en la profecía es muy interesante porque es a la única bestia en la profecía que se le identifican los dos cuernos específicamente diciendo de qué clase son estos cuernos. Y también es muy particular porque es la única bestia en la profecía que se levanta para ayudar a devolverle el poder a su predecesora. Todos los anteriores imperios lo que hacían era conquistar, aniquilar y destruir a su predecesor. Sin embargo, esta bestia que surge de la tierra surge sola, como veíamos ayer, en un lugar donde hay poca gente, pero surge y lo que hace es devolver el poder a la bestia que había tenido la herida de muerte. Esta bestia de la tierra es muy particular, es muy diferente a todas las demás bestias que nosotros podemos encontrar en las profecías. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 495, dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamentos de su propia política. Es decir, el hablar de una nación es que habla a través de los actos legislativos que realiza la nación. Ahora, muchos podrían decir, pero una cosa tal como una ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, eso sería ilegal, sería anticonstitucional. Prohibir que se guarde el sábado sería un acto anticonstitucional y una persona realmente, en sus 5 sentidos, pues realmente tendría razón. Eso sería algo inconstitucional según lo que estudiábamos ayer de la Constitución de los Estados Unidos, y es que
la Constitución de los Estados Unidos y particularmente la primera sección y la segunda sección de la primera enmienda aseguran o tratan de asegurar, de blindar a la nación en contra de que el Estado legisle sobre cuestiones religiosas, tanto en prohibición o en apoyo especial a alguna religión. Pero, aunque eso puede ser anticonstitucional, esas cosas son muy relativas, porque eso depende de lo que interprete el estamento gubernamental de los Estados Unidos que más poder tiene. Estados Unidos tiene 3 poderes principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo es el que se encarga de crear las leyes. El Congreso, el Senado, ellos son los que se encargan de crear las leyes. El poder ejecutivo es el que se encarga de hacer cumplir esas leyes, de aprobarlas y hacerlas cumplir. Pero el poder judicial es el que se encarga de hacer una interpretación de tales leyes. Y en última instancia es el poder judicial quien realmente tiene el poder en cuanto a las leyes. Es el que interpreta en cuanto a si una ley es o no es constitucional. Así que, bajo la premisa de un desastre nacional, bajo la premisa de emergencia nacional, se harán leyes que son inconstitucionales, pero las harán ver como si fueran constitucionales. Harán leyes que van en contra de la esencia y de los principios de la Constitución norteamericana, pero como se estará en tiempo de crisis, las harán parecer como si fueran constitucionales. Y esto es hablar como el dragón. En la matutina Maranata dice de la siguiente manera: vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que procurarán obligar a los hombres a que trabajen en sábado, y se les pedirá que renuncien al sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su propia vida. Eso está en el libro Maranata, en la página 177. Como veíamos, estos actos legislativos de la nación es la forma como habla la nación y hablará como dragón. Y es el poder judicial quien tiene verdaderamente el poder. Y muchas personas dirían, no, pero eso es exagerado. Y realmente no. Si nosotros vemos cosas como por ejemplo las que ocurrieron en el año 2000, cuando George Bush subió a la presidencia en ese año, lo que ocurrió fue algo realmente diciente en cuanto al poder que tiene la rama judicial en Estados Unidos. A pesar de que un estado tan grande como la Florida, tan importante, no se sabía exactamente quién había ganado, George Bush interpuso ante el Poder Judicial una demanda para él poder quedar como presidente. Y aun cuando se levantaron muchas voces en contra, cuando el Poder Judicial dijo George Bush es presidente, pues fue presidente, y aunque se pararan en la cabeza, fue presidente. Aunque fuera inconstitucional, fue presidente. El Poder Judicial interpretó la ley como le pareció que debía ser la ley, y así fue, y nadie pudo rechistar.
en la revista de la Review and Herald, de diciembre 11 de 1888, dice la señora Ellen White: ellos, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que le han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas introducen en la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. Esto es muy, pero muy importante, porque lo que está queriendo decir es que tras estos actos legislativos que se van a llevar a cabo, hablando del sábado y de la ley dominical, lo que quiere decir esto es que estarán sumiendo a la nación en un estado similar al que se vivía en la Edad Media, en la Edad Oscura, cuando el papado gobernó pleno y supremo en el mundo. Y es muy particular porque hoy en día los protestantes están realmente muy fascinados con el papado. Grandes protestantes están muy encantados con lo que hace el papado y dicen: no, es que el papado ha cambiado, ya se preocupan por los pobres, ya se preocupan por los desvalidos, ya se preocupan por las libertades, por las minorías, El Papa ha cambiado y ha llegado a tal punto que incluso muchos grandes protestantes se han convertido al catolicismo, y podemos mencionar uno realmente prominente como Tony Blair, que era un obispo anglicano y se volvió finalmente un católico converso. Pero todos ellos olvidan lo que un mismo católico muy prominente dijo alguna vez. Dijo: en la minoría somos como un cordero, en la igualdad somos como una serpiente, pero en la mayoría somos como un león. Muy particular. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 628, en el conflicto de los siglos, la página 628, dice la señora White, muy acertadamente por cierto, dice: forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente. Sigue diciendo ella en el conflicto de los siglos: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, ojo que aquí ya vamos a entrar con lo que es la imagen de la bestia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleado también por la Iglesia para cumplir sus propios fines. En la página 498 dice de la siguiente manera: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la aflicción de pena civil y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Está clarísimo. En el momento en que el mundo protestante apóstata, las hijas de la ramera, influyan, ejerzan su poder sobre el gobierno para obligarlo a que legisle sobre lo que ellas consideran que se debe legislar en materia de doctrina, en materia de religión, en ese momento se habrá formado la imagen de la bestia. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que en el momento en que se amalgame nuevamente la religión y el Estado en un país protestante y libre como los Estados Unidos con esto lo que estará haciendo será estará levantando una imagen de la bestia. Esa era la esencia de la primera bestia en el tiempo de su poder, de su apogeo, que utilizaba al poder civil para poder alcanzar sus fines, sus propios propósitos, imponer sus propias ideas, imponer sus propias doctrinas, porque como no podía hacerlo a través de la argumentación y a través de la verdad de la palabra de Dios, tendría que utilizar entonces al poder civil para que impusiera de manera civil y a la fuerza las ideas que ella proponía. Ahora, todos se preguntarán, ¿y cómo sucederá esto si Estados Unidos tiene tan mala reputación? ¿Y a qué me refiero? Es que la ley dominical y la manipulación del poder civil por parte de las iglesias y de las religiones en un principio será en los Estados Unidos. Y hemos estado hablando de los Estados Unidos constantemente porque a los Estados Unidos es que representa esta imagen, esta bestia de 2 cuernos, de cordero. Pero eso será solamente el inicio. Estados Unidos será el que popularice, por así decirlo, esta tendencia legislativa. Pero será por influencia de los Estados Unidos que el resto del mundo implemente lo mismo. Y ahí es donde viene esa pregunta. ¿Y cómo va a suceder eso si Estados Unidos tiene muy mala reputación a nivel mundial? Y la respuesta es que para nadie es un secreto que los desastres y las crisis económicas que han sucedido hasta este momento son solamente principio de dolores. Vendrán más y peores. Vendrán grandes tiempos de desastres naturales, de crisis económicas, la alta criminalidad en el mundo, el resurgimiento, porque va a haber un resurgimiento, un nuevo despertar de las comunicaciones con el más allá, con el mundo de los espíritus. El argumento entonces, en ese momento, cuando todas estas cosas estén ocurriendo en el mundo, cuando el mundo se esté sumiendo en todo este caos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la argumentación será similar a la argumentación que tuvo el Sanedrín cuando quisieron crucificar a Jesús. Y es mejor que uno muera y no que perezca toda la nación. La argumentación en los últimos días, cuando se forme la imagen de la bestia y los desastres y las calamidades y las crisis económicas, la criminalidad y todas estas cosas empiecen a suceder, en todo el mundo habrá un clamor diciendo, es mejor que mueran unos pocos y no que nuestra nación perezca. Eso es levantar la imagen de la bestia. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 622, dice la señora White de la siguiente manera: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resulta incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa.
¿Sabe qué es lo más triste, mis hermanos? Que esa fascinación por Roma no le pertenece solamente a las grandes religiones protestantes de los Estados Unidos, incluso a los gobiernos, a los últimos presidentes de los Estados Unidos, sino que incluso ese ecumenismo religioso y político está afectando a nuestra propia iglesia. Nuestra propia iglesia está sufriendo de amnesia y está participando de estas cuestiones. Y no quiero que me malinterpreten, porque como adventista del séptimo día tengo que reconocer las cosas que no están funcionando bien dentro de la iglesia. Y sé que debemos hacer algo por la iglesia dentro de la iglesia. Y estoy en completo desacuerdo con aquellas personas que creen que para ser mejores adventistas hay que estar fuera de la iglesia adventista. Estoy totalmente en desacuerdo con aquellas personas que creen que para ser mejor cristiano hay que estar fuera de la iglesia porque la iglesia tiene errores. Lo que creo es que dentro de la iglesia necesitamos trabajar para que el Señor nos ayude a hacer algo por nuestra iglesia. Y volviendo a lo que les estaba diciendo, es que aún nuestra propia iglesia parece que está sufriendo de amnesia con respecto a lo peligroso que puede llegar a ser el romanismo, el papado. En este momento hay representantes de la Iglesia Adventista en las comisiones del Consejo Mundial de Iglesias. Eso significa ecumenismo. El Departamento de la Libertad Religiosa de la Conferencia General le dio una medalla de oro al Papa Juan Pablo II por su gestión. Al Papa Juan Pablo VI, perdón. En nuestras dependencias exhibimos la bandera de la Santa Sede en la Conferencia General de San Luis. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame, de la Universidad Católica de Notre Dame, para que nos diera a los alumnos de la Iglesia Adventista, a los alumnos de la Universidad Adventista, clases de cómo evangelizar. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ya ha cambiado y que debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Adventista y la católica. Incluso en muchas iglesias ya se ha prohibido hablar de estas cosas que estamos hablando en este momento por temor a ofender a los protestantes y a los católicos. Mis queridos hermanos, quiero hacerles una invitación. Quiero hacer una invitación a todos mis hermanos y a todos mis queridos amigos que han estado viendo estos videos y que el Espíritu Santo les ha impresionado y han comprendido y han entendido estos mensajes. Hemos aprendido y hemos entendido quién es la bestia que surge de la tierra, cuál es la imagen de la bestia, y necesitamos actuar en consecuencia. Necesitamos mostrarle al mundo este problema que estamos viviendo, porque el mundo se nos va detrás de la bestia, porque eso dice la profecía, y el mundo se maravilló en pos de la bestia y decían, ¿quién como la bestia? El problema es que se está yendo el mundo protestante, se está yendo el mundo adventista, todos están yendo detrás de la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Mis queridos hermanos, yo les quiero invitar para que demos un toque certero, para que prediquemos estos mensajes, para que los enseñemos, para que no nos callemos, mis hermanos, con amor, con criterio, con argumentación en la palabra de Dios, sobre todo con mucho amor y con anhelo de salvar a las almas que perecen. Mi invitación es para que entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y que Él nos capacite para poder hacer estas cosas bien,
para que no nos vayamos a los extremos, ni seamos unos fanáticos, ni seamos unos relajados, sino que entreguemos nuestra vida al Señor y Él nos capacite para presentar estos mensajes con el amor, pero al mismo tiempo con la suficiente verdad en la boca, con la palabra de Dios y sin ningún temor, que seamos valientes para presentar este mensaje, para que las personas que están allí pereciendo puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Y si no llegan a los pies de Jesús, por lo menos que el toque de advertencia quede dado para el mundo. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos y una feliz semana. Les quiero mucho y que Dios les bendiga. Recuerden, cualquier comentario en la caja de los comentarios, alguna pregunta la pueden dejar también ahí en el lugar de los comentarios, y comparte este video con todos sus amigos, con sus familiares, con sus hermanos de la iglesia. Feliz sábado para todos.